Nos han vendido una historia incompleta. Nos han hecho creer que Odín y los Aesir fueron los verdaderos gobernantes de los dioses nórdicos, pero la verdad es otra. Antes de ellos, existieron los Vanir, dioses de la magia, la fertilidad y la abundancia, cuyo poder desafiaba todo lo establecido. Fueron lo suficientemente fuertes para hacerle frente a Asgard y, sin embargo, su historia fue silenciada. ¿Por qué? ¿Qué tenían los Vanir que los hizo peligrosos incluso para los dioses? Quédate, porque lo que te vamos a contar, porque lo que Resh y yo te vamos a contar, podría cambiar por completo tu visión de la mitología nórdica. En los confines del gran árbol Yggdrasil, cuyas raíces conectan los 9 mundos, se encuentra un lugar lleno de magia y prosperidad llamado Vanaheim. Este reino es el hogar de los Vanir, una antigua raza de dioses que representan la fertilidad, la naturaleza y la abundancia. A diferencia de los Aesir, los Vanir están profundamente conectados a la tierra y los ciclos de la vida. Su historia está llena de conflictos, alianzas y una sabiduría mágica que los distingue del resto de los dioses. Vanaheim comparte su lugar en Yggdrasil con Asgard, el hogar de los Aesir, y Alfheim, donde habitan los elfos de luz. Algunos relatos también vinculan a Vanaheim con el río Tanais, el actual río Don en Rusia, lo que sugiere que este reino no solo pertenece al mundo de los mitos, sino también a una geografía histórica. Según Snorri Sturluson, en la saga de los Inginglos, Vanaheim, también conocido como Vanland, era un lugar lleno de riquezas y fertilidad, separado de Asland, el territorio de los Aesir, por el río Vanakvisl. Los Vanir son una de las 2 grandes familias de dioses en la mitología nórdica. Junto con los Aesir, se les asocia con la fertilidad, el mar, la magia y la prosperidad. Entre los más conocidos están Njord, el dios del mar, Freyr, el dios de la fertilidad y el sol naciente, y Freyja, la diosa del amor y la magia Seidr. Otros nombres relacionados incluyen a Njord, la esposa de Freyr, y Kvasir, la personificación de la sabiduría. Algunos también mencionan a Gulpig, una figura clave en el inicio del conflicto con los Aesir. La historia de los Vanir está marcada por la guerra con los Aesir, una batalla que se describe como la primer guerra de ejércitos en el mundo según la Voluspa. Este conflicto comenzó cuando los Aesir intentaron destruir a Gulveig, también conocida como embriaguez del oro. Sembró codicia y corrupción entre ellos. Los Aesir la quemaron 3 veces, pero siempre resurgía de las llamas, lo que simboliza el poder y la resistencia de los Vanir. La guerra fue larga y violenta, pero finalmente ninguno de los bandos logró imponerse, lo que llevó a una tregua por ambas partes. Para sellar la paz, ambas partes intercambiaron rehenes y realizaron un ritual en el que escupieron en un vaso común. De esta mezcla nació Kvasir, un ser tan sabio que podía responder cualquier pregunta. Los Vanir enviaron a Njord y a sus hijos Frey y Freyja a Asgard, mientras que los Aesir enviaron a Hoenir y al sabio Mimir a Vanaheim. Sin embargo, los Vanir se sintieron traicionados cuando descubrieron que Hoenir no podía liderar sin la ayuda de Mimir. Enfurecidos, decapitaron a Mimir y enviaron su cabeza a los Aesir. Odin, con su magia, preservó la cabeza y la dotó de la capacidad de hablar, convirtiéndola así en una fuente de sabiduría constante. Tras la guerra, los Vanir y los Aesir se unieron, simbolizando la reconciliación entre las fuerzas de la naturaleza y la civilización. Njord fue establecido como sacerdote en Asgard.
Freyr se convirtió en el dios de la fertilidad y Freya enseñó el arte del Seidr a los Aesir. Esta magia, que al principio fue vista con desconfianza, se volvió esencial en la práctica espiritual de los dioses. El culto a los Vanir era muy popular entre las comunidades agrícolas y pesqueras, donde se les veneraba por su influencia en la fertilidad y la prosperidad. Se cree que algunos elementos del culto, como el uso de barcos funerarios, estaban relacionados con ellos, ya que los barcos simbolizaban el viaje y la conexión con el mar, del cual pertenecían Njord. Los Vanir también están conectados con los elfos, Alfar, y en algunas fuentes se usan términos Aesir y Vanir de manera intercambiable con Aesir y Alfar. Freyr, por ejemplo, es mencionado como gobernante de Alfheim, lo que refuerza esta relación. Además, los Vanir practicaban la endogamia, como lo demuestra la unión entre Njord y su hermana, de la cual nacieron Freyr y Freya. Aunque esta práctica estaba prohibida entre los Aesir, reflejaba la visión de un mundo más conectado con los ciclos naturales. Los relatos sobre los Vanir sugieren que representan una fase más antigua de la religión o de la tradición nórdica, posiblemente vinculada a tribus agrícolas o tribales. Aunque algunos estudiosos los ven como deidades de la paz y la fertilidad en contraposición a los Aesir asociados con la guerra, esta división no es tan clara. Los Vanir también tuvieron roles en la guerra y la magia, y los Aesir también estaban vinculados a la fertilidad. Los barcos funerarios, una práctica menos común de lo que se piensa, podría estar vinculada a los Vanir. Eran un elemento central en los rituales de entierro nórdicos de personajes importantes. Estos barcos no solamente simbolizaban el viaje final del alma, también la conexión entre los dioses y las fuerzas de la naturaleza. El hallazgo de la mujer del barco de Oseberg, en la región de Tønsberg en Vestfold, Noruega, por ejemplo, podría haber sido una sacerdotisa de culto a los Vanir, viajando entre comunidades para bendecirlas con fertilidad y prosperidad. La magia de los Vanir, especialmente el Seidr introducido por Freya, era una práctica que combinaba la adivinación y la manipulación del destino. Esta forma de magia chamánica era distinta a las habilidades guerreras y tácticas de los Aesir, pero igualmente poderosa. A través del Seidr, los practicantes podían comunicarse con los muertos, influir en los eventos futuros y conectar con las fuerzas más profundas de la naturaleza. En la narrativa de los mitos nórdicos, los Vanir también están relacionados con la riqueza y el oro. Las lágrimas de Freya, por ejemplo, se describen como gotas de oro puro, un símbolo de la interconexión entre las emociones humanas y los recursos naturales. Este vínculo entre la fertilidad, la riqueza y la magia hace que los Vanir sean deidades complejas y multifacéticas. Aunque los Aesir y los Vanir se unieron tras la guerra, no todos los Vanir se trasladaron a Asgard. Algunos permanecieron en Vanaheim, continuando con su vida lejos de las intrigas y conflictos de los Aesir. Este aislamiento podría explicar por qué Vanaheim es menos mencionado en las fuentes mitológicas en comparación con otros reinos y mundos. La unión entre los Aesir y los Vanir simboliza más que una simple tregua. Representa la integración de dos aspectos esenciales de la vida, la naturaleza y la civilización. Mientras que los Aesir representaban el orden, la guerra y la jerarquía, los Vanir eran guardianes de la fertilidad, la magia y los ciclos naturales. Juntos, equilibraron el cosmos y aseguraron la continuidad de los 9 mundos y la permanencia del Yggdrasil. El culto a los Vanir también refleja cómo las comunidades humanas del norte de Europa entendían y veneraban su entorno. La adoración a deidades como Njord, Freyr y Freya muestra cómo los antiguos nórdicos dependían de la naturaleza para su subsistencia y cómo es que buscaban armonía con las fuerzas que los rodeaban.
Los rituales asociados a los Vanir no solo eran expresiones de devoción, sino también formas de conectar con los ciclos de la vida y garantizar la prosperidad así de sus comunidades. La conexión entre los Vanir y la naturaleza también se refleja en su relación con los ciclos estacionales. Freyr, por ejemplo, es representado como un dios que asegura las cosechas y la fertilidad del suelo, mientras que Njord, con su asociación al mar, simboliza la abundancia que proviene de las aguas. Estos aspectos los convierten en deidades profundamente arraigadas en la vida cotidiana de las comunidades que los veneraban. En el contexto moderno, los Vanir y su reino de Vanaheim continúan siendo una fuente de inspiración para quienes buscan comprender los antiguos mitos nórdicos y su relación con la naturaleza. Representan un recordatorio de la importancia de vivir en equilibrio con el mundo natural y de respetar las fuerzas que sustentan la vida. Además, su legado ofrece una perspectiva sobre cómo las culturas antiguas percibían y honraban la interdependencia entre la humanidad y el entorno natural. Su historia refleja la lucha por encontrar armonía entre lo salvaje y lo civilizado. Saga nórdica. Hace muchos años, en el Yggdrasil vivieron, moraban dioses de antaño, ellos fueron los primeros. No eran dioses de la guerra, ni del trueno ni del mal, eran sangre de la tierra, eran luz y manantial. Vanir, hijos del viento y el sol, guardianes del ciclo del fruto y la flor. Más allá del temor, sabios en magia, forjando el honor. Quemaron a la hechicera, pero nunca se rindió. Resurgió con nueva fuerza, con valor los enfrentó. La guerra no tuvo dueño, se mezclaron por igual, y en un pacto de silencio, la historia dejaron atrás. Vanir, hijos del viento y el sol, guardianes del ciclo del fruto y la flor. Vanir, más allá del temor, sabios en magia, forjando el honor. Una historia casi olvidada, revivida en esta crónica. Preparen ya sus espadas, esto es saga nórdica.